Ok. Bueno, buenas noches, bueno, buenas tardes, porque todavía no es noches, creo. Vamos Ujú. a continuar con el curso. Este, ahí, ¿cuál era su nombre? Girdania era. Lenny. Girleni, ok, Girleni. Ujú. Ok. Lo que vamos a hacer hoy es trabajar con subconjuntos, ¿ok? Entonces vamos a ver qué son los conjuntos, vamos a ver cómo se trabaja con eso, con los Ujú. conjuntos. Entonces vamos a hablar de pertenencia, de subconjunto, vamos a ver las diferentes formas en que uno puede representar intervalos, que al final de cuentas son conjuntos. Vamos a hacer operaciones con esos conjuntos y al final vamos a empezar ya con la parte de relaciones y álgebra, que es funciones, que en realidad Ajá. como el eje central de relaciones y álgebra es funciones. Vamos a empezar con lo más basiquito, que es identificar qué es y qué no es una función. Ok. Entonces, cuando hablamos de subconjuntos de números reales, nos podemos ir desde la escuela. Y eso es lo primero. Desde la escuela uno empieza a ver conjuntos de números reales, solo que no se lo dicen así hasta, me parece, noveno, que ya hablan como de conjunto de los naturales, conjunto de los racionales y todos esos, y los reales al final. ¿Ok? Entonces, los naturales, el conjunto de los números naturales son los números que nosotros aprendemos desde pequeñitos. El uno, el 2, el 3, el 4, todos esos. ¿Ok? Los enteros positivos también se les llama. Este, y eso básicamente. El cero, hay un problema, hay como una discusión con el cero, y es que mucha gente dice que no es natural y otra gente dice que sí. Entonces ahí uno se decide. Ese pleito es porque el cero es como la nada y uno como que por lo menos desde chiquitito uno no trabaja con nada. Es como hay uno o dos o tres o lo que sea, pero nada no hay. Entonces por eso es que hay como esa discusión, pero eso depende de qué uno quiera hacer. Igual eso se lo mencionan en el examen, siempre le ponen, bueno, los naturales incluyen el cero o los naturales no lo incluyen, dependiendo de quién hizo el examen y que tenga esa persona en la cabeza. Luego, cuando llegamos al séptimo, nos hablan de números negativos. Y esos números negativos, junto con el cero y los naturales, hacen los enteros. Es esa Z que está ahí. Entonces, en los enteros están los negativos, los positivos. Menos 100, menos 1000, menos lo que sea. Menos 10, menos 200, menos 2, menos 3, menos 5. Todos esos. Básicamente es como el espejo negativo de los naturales. Luego, cuando la gente en algún tiempo histórico se pusieron a trabajar con números, resulta que encontraron las fracciones y las divisiones y salen números racionales, que los racionales son los números decimales, los números fraccionarios, ¿verdad? Entonces hablamos de, por ejemplo, 0,5, por ejemplo, no sé, 2,7, 2 sobre 3, 5 sobre 4, todo ese tipo de cosas, cosas que tienen decimales. Entonces ahí podemos hablar de decimal finito, de decimal periódico infinito, todas ese tipo de cosas. ¿Ok? Pero lo importante es decimales. Luego, en algún momento, la gente decía, bueno, ya tenemos todos. Los racionales es el número más grande, pero me parece que era en una escuela pitagórica, a un señor se le ocurrió hacer el teorema de Pitágoras con un cuadrado, o sea, con la diagonal de un cuadrado del dado uno, y salió un número raro, salió raíz de 2. Y los señores empezaron a tratar de meterlo en los racionales, pero por más que intentaron, no pudieron. Y entonces se crearon los irracionales, que son todos esos números que no están, que no son racionales, por eso se llama irracionales. Entonces ahí entra pi, entra Euler, entra raíz de 2, entran las raíces de números que no sé, que no de exacto. O sea, por ejemplo, me refiero a exacto, por ejemplo, raíz de 4, que raíz de 4 es 2 y 2 es un racional. Me refiero fracciones, a raíces, por ejemplo, de raíz de 2 que es 1,41356,2 me parece.
esa que es una cosa ahí rarísima, o por ejemplo 3,141690 y algo, que es pi, o Euler, que es 2,79 y un restillo, y un poco de números ahí al azar. Y eso es lo que caracteriza y lo que diferencia a los irracionales de los racionales, que los irracionales, su expansión decimal, sus decimales, es un poco de números que no tienen un comportamiento como un patrón, porque los que sí lo tienen los racionales. Los racionales tienen, pues si son infinitos, se le llama infinito periódico, porque infinito es porque tiene un montón, pero periódico es porque cada cierto tiempo ese número se repite. O sea, por ejemplo, que yo tenga 2,1, 2, 3, 4. Luego se vuelve a repetir 1, 2, 3, 4. Y luego sigue 1, 2, 3, 4. Y así infinitas veces. Con los irracionales pasa lo contrario, empiezan a tirar números a lo loco. No sé, tal vez empieza con 1, 2, 3, 4, pero luego empieza 4, 3, 2, 1, luego 1, 3, 4, 5, 6 y cosas así a lo loco. Cuando nosotros unimos todos esos conjuntos, nosotros tenemos los reales, que son los números máximos que vamos a trabajar aquí, porque resulta que existen más, pero no los trabajamos a nivel de secundaria, a nivel de bachillerato por madurez, que eso ya es como para la U. ¿Ok? Ahora sí, ya que entendemos eso, podemos hablar de intervalos o subconjuntos de los números reales. Entonces, los intervalos son como un espacio. Si se imaginan la recta numérica tiene todos los números puestos, ¿verdad? La recta numérica lo que nos ayuda es a colocar todos los números. Entonces, ahí van a estar un montón, que van a estar todos, de hecho. Por ejemplo, no sé, que tengamos, bueno, aquí voy a hacer la recta numérica. Entonces tenemos el 0, casi siempre colocan al 0 ahí, luego el 1, el 2, el 3, y ahí sucesivamente. Y aquí para el otro lado los números negativos. Y en medio de estos están todos los racionales y los irracionales, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros queremos construir un intervalo, uno lo que hace es básicamente como arrancar un pedacito de esto. Por ejemplo, los números que están entre -2 y 1. Eso es un intervalo. Entonces, cuando nosotros queremos decir, bueno, pero es que yo quiero que usted agarre todos los reales, todos los números reales entre tal y tal número, eso es un intervalo. ¿Cómo denotamos eso? Es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, nosotros, cuando queremos trabajar con intervalos, tenemos el gráfico, que es una forma de ver, ¿verdad? Cómo es que se construye, y la notación. Entonces, podemos hablar de un intervalo cerrado. El intervalo cerrado lo que nos dice es que cuando usted extrae ese pedacito de la recta numérica, incluye los extremos. Gráficamente sería así. Y la notación es la siguiente. Es las X, que son reales, que están entre A y B, y este simbolito que está acá, que es menor o igual, lo que nos dice esta línea de abajo es tome A o B. O sea, puede ser inclusive A o B. Y esta es la notación ya de intervalo como tal. Vean que es un paréntesis cuadrado y cuando nosotros queremos incluir el extremo, ¿verdad? Estos extremos, nosotros colocamos el paréntesis cuadrado hacia adentro. Por ejemplo, esto. Entonces, con este ejemplo que yo acabo de poner acá, son todos los números que están entre 1 y 2 e incluya 1 y 2. O sea, también puede tomar 1 y 2. ¿Ok? Luego podemos hablar de intervalos abiertos, que es básicamente lo contrario. Entonces, un intervalo abierto es el conjunto que lo que nos dice es, tome todos los elementos menos los extremos. Y se denota así. Vean que ahora el intervalo está al revés. El paréntesis, perdón, está al revés. Ahora ya no, como que no lo encierra, sino más bien como, digamos que el paréntesis ignora la letra. Básicamente le está dando la espalda.
Entonces, cuando nosotros vemos que tenemos un paréntesis que le da la espalda, es este no me importa, este tampoco. O sea, son todos los números, por ejemplo, vamos a volver a tomar el ejemplo que hice ahorita, son todos los números que están entre 1 y 2, pero no puede ser ni 1 ni 2. Eso es lo que nos dice ese intervalo. ¿Ok? Eso es, obviamente, de nuevo, son números reales. Entonces, por ejemplo, entre 1 y 2 está Euler, está 2 tercios, no, 3 medios más bien, y cosas de ese estilo. Ahí uno puede empezar a dar ejemplos. Luego podemos empezar a alternar esto, porque puede ser por un lado abierto y por el otro lado cerrado, o viceversa. Entonces, hablamos de abierto por la derecha cuando solo el de la derecha no lo toma, que es este que tenemos acá. Y bueno, eso se denota así. Volvamos a tomar en cuenta, vamos a volver al ejemplo. Esto es un intervalo abierto por la derecha. Vean que lo que está diciendo son los números que están entre 1 y 2, tome a 1, o sea, sí puede ser 1, pero no puede ser 2, porque vean que el paréntesis está ignorando el número ese, dándole la espalda. Y podemos hacer lo mismo, pero para el otro lado. Entonces hablamos más bien de un abierto por la izquierda. Se denota de esta manera. Vean que el intervalo, el paréntesis cuadrado está hacia el otro lado de la A y el B sí lo encierra, sí lo está volviendo como a ver. Luego, evidentemente aquí uno puede, por ejemplo, cuando yo tengo la recta numérica, yo tengo aquí el 0 y aquí el 1 y ahí va, ¿verdad? No voy a volverme a poner. Y aquí va subiendo y subiendo, entonces vamos hacia infinito, que va creciendo infinitamente. O sea, puede llegar a 1 millón, 2 millones, 5 millones, 10.000 millones y así, y va para arriba. Y hablamos, bueno, esto es los positivos, ¿verdad? Todos los números positivos que van a crecer así enormes. Y también podemos hacer lo mismo, pero con los negativos, porque vean que es un espejo. De aquí para allá se empiezan como a repetir, pero al lado contrario. Esos son los negativos. Entonces, lo que pase de este lado pasa del otro lado, pero al revés. Entonces hablamos que más bien se van haciendo más y más y más pequeños. Por este lado se van haciendo gigantescos y más bien por este lado se vuelven diminutos. Entonces, trabajamos con infinitos, más o menos infinitos. Este que yo acabo de colocar acá, que voy a colocar más bien, que dice infinito por la izquierda y abierto, lo que quiere decir gráficamente es esto. Lo que está diciendo es, no estoy tomando un pedacito de la recta numérica, sino que, por ejemplo, la partí por la mitad y la tiré para un lado. Agarre todos a partir de aquí para abajo, eso es lo que nos dice. O agarre de aquí para arriba, ¿ok? Eso se ve así, como lo acabo, bueno, lo voy a poner ya en el dibujo como tal de la presentación, se ve así. Desde un número que no lo podemos contar porque es abierto para abajo. Y eso se denota de esta manera. Vean que aquí está abierto, entonces es A abierto y menos infinito, y los infinitos siempre van abiertos. Eso es importante, o sea, ese detalle es importante. Nunca lo cierren porque eso estarían ustedes diciendo que el infinito es un número y eso es un error bestial, ¿verdad? Porque el infinito no es un número, es una noción. Se puede entender como algo que va creciendo enormes, números enormes, enormes, tanto que ni siquiera se pueden pensar, pero no es un número como tal. Porque el problema de decir eso es que o sea, ¿cómo hago yo para frenar algo que va corriendo infinitamente? ¿Sí me voy a entender? Sí. Entonces ahí es complicado como llegar y decir, como, es que el infinito es un número, porque no, porque cualquier cosa que usted agarre puede encontrar uno más grande, entonces no se puede. Y bueno, el abierto ya lo conocemos, ¿verdad? Abierto es que no puede tomar el número que está haciendo. Entonces, por ejemplo, uno dice, bueno, es que tome todos los números menores que uno, pero no, el uno no. Entonces uno puede hablar del cero, puede hablar de
de 1 medio, puede hablar de -1 medio, de menos 10 millones, pero no puede ser 1. Y podemos hacer lo contrario, bueno, podemos hacer más bien, sí, lo contrario, más bien, que es más bien de aquí para arriba, pero no puede tomar el extremo inferior y se denota así, desde A hasta más infinito. Y recuerden, los infinitos siempre van abiertos. Y aquí, bueno, nos dice desde A hasta más infinito, pero no tome A. Entonces, por ejemplo, nos dicen de 1 para arriba, pero no puede ser 1. Entonces se denotaría así, como lo voy a hacer en este momento. Es de 1 hasta para arriba, pero no tome 1. Y al igual que De acuerdo. arriba, cuando podíamos hacer abiertos, también podemos hacer cerrados, que es lo mismo, pero con el extremo, que si vamos a contarlo. Entonces ahí más bien cerramos el paréntesis y bueno, y también por el otro lado y nada más cerramos el paréntesis. La notación es prácticamente la misma y lo único que cambia es que como es cerrado, sí tomamos el extremo. Entonces aquí es donde podemos decir de 1 para arriba, pero inclúyeme al 1. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que saber de intervalos. Los vamos a ver más adelante, pero ya es mejor verlos de una vez. Vamos a utilizarlos, de hecho, cuando en la siguiente clase, me parece. Ahora sí. Entonces, cuando trabajamos con intervalos, con subconjuntos, con conjuntos, con lo que sea, nosotros vamos a trabajar con pertenencia y subconjunto, pero antes, un conjunto es intuitivamente se puede ver porque es que la definición de conjunto es una cosa primitiva, entonces no se puede definir, simplemente se puede como entender como con metáforas. Entonces, un conjunto, un subconjunto, que al final sigue siendo un conjunto más pequeño, es como una bolsa que tiene muchas cosas adentro. Es una colección de cosas que tienen algo en común. Entonces, por ejemplo, uno puede hablar, por ejemplo, la raza humana. La raza humana es un conjunto. Entonces nosotros tenemos, no sé, características, caminamos en dos pies, no sí, ¿verdad? Obviamente, andamos en dos pies, andamos erguidos, somos inteligentes, no sé, construimos casas, tenemos carros, cosas así. Podemos también hablar del conjunto de los mamíferos, que ahí entraríamos nosotros también, pero entrarían otros animales, no sé, las vacas, los caballos, todo eso, porque son mamíferos, o sea, que nacen de una madre, básicamente, del vientre de una madre. Podríamos hablar también de, no sé, el conjunto de las cosas rojas. Y entonces no podemos empezar a hablar de bolas rojas, carros rojos, casas rojas. Eso es un conjunto, es una forma de como de meter gente o cosas que tienen una característica en común. Una o más, ¿verdad? Pueden ser varias, dependiendo, pero al menos tiene que ser una para que pueda existir ese conjunto. Entonces, como mencionaba, ¿verdad? Cuando hablamos de elementos de un conjunto, que son esas cositas, ¿verdad? Casas rojas, bolas rojas, carros rojos, vamos a hablar de pertenencia y no pertenencia, o subconjunto y no subconjunto, que lo vamos a ver ahorita. Pero la pertenencia es básicamente si un elemento cumple la condición del conjunto. Entonces, por ejemplo, si yo digo, ok, el conjunto de las cosas rojas, y yo digo, tengo una bola roja, sí pertenece. ¿Por qué? Pero si tengo, no sé, una bola verde, no pertenece porque nos dicen que tiene que ser roja y es verde, entonces no cumple. Entonces, estos son los símbolos que utilizamos. Pertenencia es como un euro, una E. Y cuando no pertenece, utilizamos el mismo símbolo, pero lo tachamos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hablemos de nuevo de los números reales. Yo tengo los naturales. Y entonces yo digo, bueno, por ejemplo, 2 pertenece a los naturales. Si yo coloco menos 2 como es un entero negativo, no pertenece a los naturales. Entonces yo lo marco así. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos?
porque puede llegar a ser confuso. Básicamente es, este se utiliza para elementos y se refiere, por ejemplo, que nada más le coloquen así un 2 o un -1 o un pi o un Euler, cosas así. Cuando hablamos de subconjuntos, normalmente lo que hacen es encerrar entre llaves. Entonces, por ejemplo, acá, en lugar de poner pertenece, yo lo que voy a poner es no es subconjunto. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Cuando ustedes vean llaves, es un subconjunto y tienen que usar este. Cuando ustedes vean el numerito solo, usan este. ¿Ok? Y la situación acá es que ustedes tienen que ver los elementos de ese subconjunto. Porque aunque existan elementos que sí pertenecen, por ejemplo, esto sigue sin pertenecer y ustedes pueden decir, bueno, pero es que estos dos sí pertenecen porque uno y dos son naturales, pero este no. Y uno lo que está diciendo es, todo este conjunto, todo este poco de elementos van aquí, cumplen esta característica. Pero no es cierto porque aunque uno y dos sí cumplen la característica o sí son naturales, menos dos no. Entonces ya eso no, porque tiene que ser cada uno de los elementos cumple la condición. No puede ser que unos sí y otros no. Tienen que ser todos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esto está mal. Si ustedes colocan esto, está mal, porque esto es para conjuntos. ¿Cómo se arregla eso? Como ya les había dicho, ¿verdad? El pertenece. Como pertenece es para elementos y esto es un elemento, porque es un número solito, entonces ya podemos hablar de pertenencia. ¿Ok? ¿Esto queda claro, muchachos? Muchachas. Ok. Entonces eso es importante. Entonces, si por ejemplo, ya aquí uno les pone, no sé, pi, pertenece o no pertenece, subconjunto o no es subconjunto de z. Y entonces uno dice, bueno, primero, esto me están colocando acá un elemento, no un conjunto porque no tiene llaves. Entonces nosotros nos vamos a dirigir a este, al de elementos. Entonces uno ya ahora sí, cuando ya tiene eso en mente, uno dice, bueno, pi pertenece a los enteros. Pi es un irracional. Y habíamos dicho que los irracionales no eran racionales. Y los racionales, dentro de los racionales están los enteros. Y entonces uno dice, ok, de ahí no. Entonces no pertenece. Y entonces si por ejemplo me dicen esto, y esto también es importante, si por ejemplo me ponen esto, entonces aquí nos dicen, bueno, Q es algo de R o no es algo, ¿verdad? Porque podemos hablar de no es un elemento o no, no es subconjunto. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo se llama? Los racionales es un conjunto, no es un elemento, aunque parezca, aunque no tenga las llaves, esa es la particularidad de esas letras, que esas letras ya reflejan que son un conjunto. Entonces nos tenemos que dirigir acá. Entonces cada vez que ustedes vean una N con esto, ¿verdad? O una Z, o un Z aquí con un más arriba, o un negativo, o cualquier cosa que sea una letra así, ¿verdad? Como doble, que tienen como una patita aquí gruesa. Eso es un conjunto. Entonces, aquí de nuevo, nos colocamos acá y ponemos y nos pensamos, bueno, ¿los números racionales son reales? Sí. Entonces, el símbolo de subconjunto. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que saber. Entonces, eso es nada más de identificar. Hay tipos de conjuntos, tipos de subconjuntos. Los conjuntos finitos, eso está en el resumen. Acá es como más un detalle, entonces no lo puse en las diapositivas. Entonces hay conjuntos finitos son los conjuntos que tienen elementos que se pueden contar. Entonces yo, por ejemplo, digo, el conjunto que tiene al 1, al 2 y al 3. Y listo, eso es un conjunto finito porque tiene un principio y un fin. Por eso es finito.
podemos hablar de conjuntos infinitos que son, es un conjunto que tiene infinitos elementos. Entonces, por ejemplo, yo digo, todos los números mayores que cero, bueno, hay un montón, hay infinitos. O sea, no los puedo contar, no puedo empezar a contarlos porque si no, no me va a dar la vida para contarlos todos. Y van a venir nuestros descendientes y van a seguir contando y van a seguir, los descendientes de los descendientes van a seguir contando y no van a parar nunca. Entonces eso es un infinito. Luego podemos hablar de conjunto vacío, que es el conjunto que no tiene nada. ¿Cómo se denota? Y ese sí es importante. ¿Cómo se denota el vacío? Con una bolita tachada o un paréntesis, unas llaves sin nada dentro. Ambas notaciones son correctas. Lo que no es correcto es esto. Y muchos estudiantes se van con eso. Colocan esto. Y esto no es el vacío, esto es el conjunto que contiene el vacío. Y como contiene algo, ya no es vacío, porque tiene algo. Aunque no tenga nada, tiene algo. Esto es extraño, yo sé, pero imagínense que es como una bolsa vacía. Ustedes tienen una bolsa dentro de otra bolsa, aunque la bolsa de adentro está vacía, la de afuera no, porque tiene una bolsa. ¿Sí me voy a entender con eso? O sea, como el error con esto, muchachos y muchachas. Ok. Ven, entonces eso es importante. Es o el círculo tachado o las llavecitas que representan un conjunto sin nada dentro. Ok, vamos a ver. Entonces vamos a ver las diferentes representaciones de un conjunto, ya que entendemos que es un conjunto. Entonces, hay diferentes formas. Hay tres formas. La primera es por extensión y lo que se refiere es que ustedes van a colocar los elementos explícitos. Ok, esto nos sirve, esto se usa cuando los conjuntos son finitos, cuando se pueden contar. Entonces, por ejemplo, los números que están entre el 0 y el 10, incluye el 0 y el 10. Entonces es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces yo los pongo como en una lista. Entonces pongo A igual, abro llave, 1, 2, 3 y todos hasta el 10, cierro llaves. ¿Cómo se ve ahí? Entonces el ejemplo 1 que está ahí son todos los números del 1 al 3, del 1 al 5, incluye el 1 al 5. Entonces uno los puede escribir literalmente. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Esa es como la particularidad de por extensión, que ustedes pueden ver los conjuntos, están explícitos. Ya ustedes nada más es de buscar o lo que ustedes ocupen, pero ahí están. No hay que interpretar nada. Es una lista. A diferencia del por comprensión, que en lugar de colocarlos tal cual, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Uno lo que hace es más bien colocar o escribir la característica que cumplen. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, uno dice, ok, X tal que X está entre 0 y 10. Incluya el 0 y 10. Entonces, en lugar de poner 0, 1, 2, 3, 4, 5, uno pone literalmente eso. X tal que X está entre tal y tal, o X tal que X es un número entero, o X tal que X es un número par, o X tal que X es un número impar, o es una potencia, o es una raíz, o cosas así. ¿Ok? Pero en lugar de colocarse el elemento como tal, o sea, los elementos como tal, uno lo que hace es colocar la característica. ¿Por qué utilizamos esto? Normalmente se utilizan cuando son infinitos porque empezar a hacer cada uno, o sea, por extensión, empezar a colocar un conjunto infinito por extensión, bueno, se las trae, ¿verdad? Porque a menos que uno ponga los tres puntitos, pero eso ya puede generar problemas a la hora de trabajar, entonces es mucho mejor esta, ¿ok? Eso sí, y ahí, bueno, ahí dice, ¿verdad? A es el conjunto de todos los X, tal que X es un número par menor que 10. Aquí vean, esta rayita que está acá, esto es tal que. Y bueno, esto se lee, ¿verdad? Esto es una X, entonces se lee X tal que X es un número par menor que 10. Hay otras formas de denotarlo, que no es escribiéndolo, sino no es escribiéndolo como tal, ¿verdad? Un par, sino por ejemplo así. Estos son solo
formas de escribir. Entonces está entre 0 y 10. Acá que están los enteros. Cosas de este estilo. Este que está acá, este es igual a este. Solo que está escrito diferente porque en lugar de decir es un número par, yo coloco la definición de par y que es menor que 10, entonces acá. Esto es menor que 10 y bueno, mayor que 0 porque colocamos los mayores que 0. Y bueno, ahí uno ya empieza a notar, K es entero porque para que se cumpla que esto es par y bla, bla, bla. Son diferentes formas, ¿verdad? Entonces ahí usted depende de cómo lo escriban. Entonces, por ejemplo, uno podría, en lugar de escribir, no sé, es X tal que X es igual a 2K más 1. O sea, es un impar. O, como está aquí abajo, X tal que X es impar. Son dos formas diferentes. Nada más que este es como más matemático. Este es más como de escribir la literal, o sea, de escribir literal o la frase de la característica que quiere que se cumpla. Y la última, y esta es como la más sencillita en realidad, es la de diagramas de Venn, que es hacer un círculo, hacer una pelota o lo que ustedes quieran, un cuadrado, lo que quieran, pero el punto es que tiene que ser cerrado, una figura cerrada, y adentro colocan los elementos. Incluso podrían hacer esto una bolsa, como lo que hemos estado usando en esta clase, una bolsa, dibujan una bolsa y ponen un poco de cosas ahí, como esto que se ve acá. Y esto nos sirve muchas veces para trabajar con lo que vamos a ver ahorita, que son las operaciones de conjuntos. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de operaciones de conjuntos y vamos a empezar con la más sencillita de entender, que es la unión. La unión, como su nombre indica, es unir todo. Entonces, si yo tengo un conjunto que tiene cierta cantidad de elementos y tengo otro con otra cierta cantidad de elementos, la unión es meter todos en una bolsa. Tengo una bolsa con 4 elementos, tengo otra bolsa con otros 4. Entonces la unión es de echar los 8 en una sola bolsa. Aquí la cuestión y lo que hay que tener cuidado relativamente, porque en realidad no afecta como tal, pero sí se ve raro, es con esos elementos que tienen en común esos conjuntos. Y bueno, ahí, por ejemplo, si vemos una por extensión, por extensión, sí. Por ejemplo, vemos acá este conjunto que está acá, que vimos que es un conjunto en forma de diagrama de Venn, tiene a 1, 2, 3, 4 y 5. Mientras que B tiene a 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí la situación es que hay que tener cuidado porque vean que 4 y 5 se repite en ambos. Entonces, si trabajáramos por extensión, voy a escribirlo acá, A unión B sería todos esos elementos, unir todos, literalmente todos en una sola pelota. Entonces, empezamos con 1, 2, 3, 4, 5 y ya cumplí con estos y ahora me toca estos. Uno omite los que se repiten, no es que voy a poner 4, 5, 6 y ahí sí. No, sino que uno, los que se repiten, solo coloca uno y ya está. Y bueno, y sigue, ¿verdad? Con todo el resto. Entonces, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ok? Ese es el único cuidado que hay que tener. ¿Por qué les digo que no afecta? Porque en realidad están repitiendo. O sea, lo que afectaría es que están repitiendo información. Entonces, malo no está porque sencillamente, bueno, dependiendo de lo que uno haga, puede causar problemas. Porque si, por ejemplo, uno cuenta los elementos, que es una cosa que se puede hacer con conjuntos, uno los cuenta y hay varios repetidos, en realidad es el mismo, pero lo estoy contando 3, 4, 5 veces. Entonces ya altera el conteo. Aunque sean el mismo, se repiten varias veces, entonces por eso es que se borran, como para saber realmente cuántos hay. ¿Ok? Esa es la unión. Básicamente es como sumar los elementos, la cantidad de elementos en uno, en el otro, y nada más verificar que no se repita ninguno y todos van para la misma bolsa.
La intersección es más bien lo contrario. En lugar de juntar todos en una sola bolsa, lo que vamos a hacer es tomar esos elementos que están en ambos y echarlos en una bolsa. Solo los que están en ambos. Entonces vean que, por ejemplo, aquí en el diagramita de Venn, ¿verdad? Vean que es una representación en diagramas de Venn, los únicos que comparten ambos son el 4 y el 5. Eso quiere decir que la intersección que se usa la U al revés, por decirlo de alguna manera, solo son esos elementos que comparten, que tienen en común. ¿Ok? Eso es la intersección. Entonces, por ejemplo, ustedes le dicen, incluso puede haber intersecciones vacías, que eso pasa cuando no tienen nada en común. Por ejemplo, que ustedes les pongan el conjunto, vamos a ver, el conjunto A tiene a 1, 2 y 3. El conjunto B tiene a 4, 5 y 6. Y entonces le dicen, ¿cuál es la intersección entre esos dos? Y uno dice, bueno, la intersección, la definición de intersección son, tengo que colocar en la lista todos los elementos que tienen en común. Y entonces uno empieza, 1 está en A, pero no está en B. 2 está en A, pero no está en B. 3 está en A, pero no está en B. 4 está en B, pero no está en A. 5 está en B, pero no está en A. 6 está en B, pero no está en A. O sea, no hay ninguno que compartan. Entonces uno dice, bueno, no hay. Sencillamente, ¿qué hay? ¿Hay elementos que compartan? No hay. Y cuando uno dice no hay, es el vacío. ¿Ok? Eso es importante. Luego, la última operación, vamos a hablar de complemento. Y aquí tenemos que meter un nuevo concepto, que es el universo. Y el universo es básicamente todos los elementos que yo tenga. Por eso hablábamos de subconjuntos, porque en este caso, en los complementos, uno lo que trabaja es con subconjuntos del universo. O sea, yo tengo una cantidad de elementos, los que ustedes quieran, y un subconjunto del universo es agarrar unos poquitos de esos. Vean, por ejemplo, acá, yo tengo todos los números del 1 al 9, pero yo quise agarrar solo el 1, el 2 y el 9, por decir algo. Entonces, el universo son todos los números del 1 al 9. Mi conjunto A es 1, 2 y 9. Y el complemento de ese conjunto son todos los elementos de ese universo que no están en A. Entonces, cuando vean que el complemento es 3, 4, 5, 6, 7 y 8, porque son los elementos que no están en el conjunto A. Una cosa que es importante, cuando uno toma la unión de A con su complemento, me da todos. Y tiene sentido, porque vean que si el universo son todos los números del 1 al 9, y yo uno A con su complemento, y lo que tengo es todos, porque tengo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Entonces tendría todos. ¿Ok? Otro detalle importante, A, la intersección de estos dos siempre es vacía, porque no pueden tener nada en común, porque el complemento es todos los que sobraron del conjunto A, al hacer el conjunto A, el complemento son todos los que sobran, que no están en A. Entonces, por eso tiene sentido que la intersección sea vacía, porque no tienen nada en común, no pueden tener nada en común por ser complemento. ¿Ok? Y se denota como lo acabo de hacer acá, con una C arriba, como con una rayita. Hay mucha gente que usa una notación como esta, que esta es la más extraña. Esta no la vamos a usar. Es como el complemento en el universo de A. Es rarísima esta, pero bueno, a veces puede aparecer. Pero las más comunes son estas dos. Entonces, si quieren, apréndanse solo estas dos. ¿Ok? Eso es. Entonces, si por ejemplo me dicen, el universo son el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5.
y me dicen, yo tengo un conjunto A que es el 1, el 2 y el 3. Y entonces me dicen, ¿cuál es el complemento de A? Bueno, los que sobraron, el 4 y el 5. Y ya está. Entonces vean que cuando yo hago la unión, me tiene que dar el universo. Y vamos a ver, uno todo, pongo todo en una sola bolsa. Uno, 2, 3, 4, 5. Y vean que justamente es el universo. Entonces eso sí nos sirvió. Es una manera de ver si colocaron bien el universo, el complemento. Utilizar esa propiedad de, si usted agarra a los junta, tiene que dar el universo. Si no le das, porque hizo algo mal. ¿Ok? Vamos bien hasta aquí. Hechos, vamos bien hasta acá. Ok, perfecto. Entonces esto es importante porque si recuerdan, una de las cosas que tienen que hacer en el examen es determinar la unión y la intersección de conjuntos numéricos y también determinar el complemento. Entonces ahí nos van a poner, tome un conjunto, bueno, tome el universo y le tiran un poco de números. Tome el conjunto A o el conjunto B o lo que sea, ¿verdad? Cualquier letra. Determine cuál es el complemento y entonces le tiran tres opciones porque su marca es con X y ustedes tienen que ver cuál es el complemento. Entonces ahí ustedes nada más se fijan que no tengan nada en común y el que no tiene nada en común definitivamente es el complemento. ¿Ok? Perfecto. Entonces, son las 6:51. Hagamos un receso o ¿quieren hacer receso o prefieren irse de un solo y salir más temprano? Sí, sí, profe, de una, un solo. Y la verdad es que no le escuché, no sé si tiene el micro mal o si quiere lo escribe, porque es que no escucho. De una, profe, de una, mejor para salir más temprano. Bueno, de una, entonces, perfecto. Entonces, ahora sí. Bueno, vamos a dejar de lado, ok, perfecto, centro. Bueno, Girleni. Bueno, vamos de una, entonces. Entonces, la representación de una función, primero, para hablar de representar algo es lo que acabamos de ver. Los intervalos tienen la representación por extensión, por comprensión o con diagramas de Venn, que son diferentes formas de ver lo mismo. Entonces, volviendo un poco a los intervalos, uno puede saltar de una representación a otra. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, los números naturales, y entonces por extensión yo empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y empiezo ahí a lo loco, ¿verdad? Tirar números a lo loco. También lo puedo hacer por comprensión, que serían los de X tal que X están los naturales. O los enteros, que son los enteros positivos o alguna cosa así, una característica en común. Y por diagrama de Venn empiezo, ¿verdad? Entonces hago una pelota y empiezo 1, 2, 3, 4 y empiezo como loco a poner todos. Obviamente el diagrama de Venn para un conjunto infinito es imposible hacerlo. Pero bueno, eso es, uno puede saltar de una representación a otra, pero lo importante es que siempre es lo mismo. Siempre representan lo mismo. Es la misma, se entiende igual, pero escrito diferente. Por ejemplo, una casa. Yo les hablo de una casa, la palabra casa a ustedes les remite una, una imagen de una casa. Entonces vean que ustedes hicieron el salto de la palabra casa a imaginarse lo que es una casa. Entonces están saltando en diferentes representaciones. La representación verbal, que yo estoy hablando, casa, y la representación gráfica, que es ustedes que se imaginan la casilla y como ustedes deseen la casa. Eso es representación. Representación de funciones, vamos a hacer lo mismo. Vamos a trabajar con diferentes representaciones, pero son lo mismo, representan la misma cosa, pero digamos que en contextos diferentes o en formas diferentes de verlo. Entonces, primero tenemos que entender qué es una función para poder representar funciones, para saber, porque tenemos tres tipos de representación. Entonces, tenemos que saber cuándo, el objetivo que nos pone el MEB es saber cuándo es o no una función. Entonces, evidentemente, tenemos que saber qué es una función.
Si no, no vamos a hacer nada, ¿verdad? No vamos a poder hacer nada si no sabemos ni qué es una función. Entonces, una función es una relación entre dos conjuntos. Entonces, hablamos de dos conjuntos. Los podemos hacer. Vamos a empezar haciendo un diagramita. Entonces, tenemos dos conjuntitos con sus elementos allá adentro. Cualquier cosa, puede ir números, lo que sea, triángulos, lo que sea. Luego lo que nos dice es donde a cada elemento del primer conjunto, el conjunto le vamos a llamar A y el conjunto B, que nosotros le llamamos conjunto de salida o dominio para hablar ya de funciones, le corresponde exactamente un elemento del segundo, que le llamamos conjunto de llegada. Vean que tiene sentido porque es donde llega. Si yo hago una línea así, vean que sale de aquí y entra aquí el conjunto de llegada, el conjunto de entrada. Y tiene sentido por el dibujito. Lo que importa, y esto es importante, son dos cosas que tiene que cumplirse para que sea una función. Todos los elementos de A tienen que estar relacionados, pero solo con uno del conjunto B. El conjunto B puede tener gente que no esté relacionada, no importa. Puede ser que todos los elementos del conjunto A estén relacionados solo con uno. A lo que me refiero es esto. Por ejemplo, vean que todos se relacionan con A. Lo importante es que en el conjunto A o en el dominio, para ya entrar con eso, todos tienen que estar relacionados. No importa cuál sea, tiene que estar relacionado con alguien y solo con uno. Entonces, casos como este no pueden pasar. Porque lo que estaríamos diciendo ahí es que X se relaciona con A y se relaciona con B, y eso no se puede porque solo puede uno. Es como uno a uno. Si ya relacionamos este con alguno del lado de B, ya no puede, ya lo descartamos. Es como, digamos que las parejas, salvo si uno quiere ser leal y todo, solo es con una persona y ya está. Es una cosa así. Nada más que ahí la condición, por ejemplo, sería para que el mundo fuera una función es que todos los seres humanos estén relacionados con una persona. Eso sería una función. Entonces podemos hablar de ahora sí de qué es y qué no es una función. Entonces, la primera representación que tenemos es la representación de diagramas de Venn, que es la que ven ahí. Entonces uno puede empezar y decir, bueno, eso es una función. Entonces yo lo primero que hago es fijarme en el conjunto A, el conjunto del dominio, conjunto de salida. Y me tengo que fijar si todos los elementos están relacionados. Entonces digo, ok, 2 se relaciona con 6, entonces 2 sí está relacionado. 1 se relaciona con 5, entonces está relacionado. 0 con 4 está relacionado. -1 con 3 está relacionado. Y -2 con 2. Y ya no hay más. Eso quiere decir que todos están relacionados. Entonces esa es la primera condición que yo tengo que fijar. Pero esa no es suficiente. Porque ahora como segundo paso yo lo que tengo que hacer es fijarme si solo se relaciona con 1. Entonces digo, 2 está relacionado con 6 y con nadie más. Perfecto. 1 con 5 y con nadie más. Perfecto. 0 con 4 con nadie más. Perfecto. -1 con 3 con nadie más. Perfecto. -2 con 2 está relacionado. Perfecto. Solo con 1. Y entonces nosotros podemos decir, ahora sí, esta representación de diagramas si cumple, entonces sí es una función. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos van a pedir en el examen. Entonces, por ejemplo, acá tengo dos conjuntos. Entonces, cosas que sí pueden ser una función. Este que ya les enseñé hace un poquito, hace un momento. Bueno, aquí estaría relacionado con 1. Todos están relacionados con 1. Esto sí es una función porque vean, todos están relacionados y solo con 1. A pesar de que es el mismo para todos, es solo 1. ¿Ok? Esto puede ser una función. Qué sé yo, esto puede ser una función.
porque vean que todos están relacionados y solo con uno. ¿Qué cosas no pueden ser una función? Esto, por ejemplo. Vean que aquí no es una función porque 4 no se relacionó con nadie. Y del conjunto A tienen que estar relacionados todos. ¿Qué no es una función? Esto. Porque 4 se relaciona con 5 y con 4. Eso tampoco es una función. Entonces, en términos generales, ¿qué tenemos que hacer para saber si en un diagrama de Venn es una representación de una función? Fijarnos que estén todos relacionados y que no le salgan dos rayas o tres o cuatro, muchas, ¿verdad? Si ya hay un número que le salen dos rayas, ya, no es función. Con solo uno que haga eso. Entonces, si tenemos algo así, ya esto no es función. Porque eso significa que se está relacionando con más de uno y eso no se puede para una función. ¿Ok? Luego podemos hablar de la representación tabular, que es la representación en una tabla. Entonces la vemos así. Entonces nos tiran el dominio. De nuevo, es como un diagrama de Venn, pero como más compacto. No sé si lo notan. El que dice X, la fila, no, columna, creo que no, fila, sí. La fila de arriba es las X, es el dominio. Yo podría convertir esto en un diagrama de Venn. Y f de X es el valor del conjunto de llegada. Ahí, ¿verdad? Eso es el criterio de la función. Después vamos a hablar de eso, pero por ahora lo vamos a ver así. Por ahora inclusive lo podemos hablar como X y Y. Trabajémoslo así mejor para que se entienda. Entonces, vamos a hablar de X y Y porque recuerden que los pares ordenados son X y Y y la función es un poco de pares ordenados. Entonces, al final de cuentas, vamos a seguir trabajando porque igual podemos graficarlo. Entonces, de lo mismo, ¿verdad? Un X, Y. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Lo mismo que veíamos en diagramas de Venn. Aquí, esto sí es una función porque yo digo, -3 se relaciona con 10 y arriba ya no aparece más en esta columna, en esta fila, ¿verdad? Ya no aparece más -3. -2 se relaciona con 5 y con nadie más. -1 con 2 y con nadie más. 0 con 1 nadie más. 1 con 2 nadie más. 2 con 5 y nadie más. 3 con 10 y nadie más, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que ver. Esta es la representación. Entonces, cosas que sí son función es esto. Vamos a ver, voy a poner acá. Cosas que sí son función. Cuando todos los numeritos de arriba son distintos, por ejemplo esto, y abajo solo tienen un numerito. Por ejemplo, no sé, esto, por decir algo, ¿verdad? Vean que -2 se relaciona con 2 y ya no está nada, no está más. Y así para cada uno. ¿Verdad? Ese es como el más sencillito. Entonces ustedes se fijan nada más que el número de arriba, que todos los números de arriba sean diferentes y que abajo solo tengan uno. Cosas que no es una función, que no son funciones. Por ejemplo, esto. Porque vean que me está diciendo, -2 se relaciona con 10, -2 se relaciona con 9, -2 se relaciona con 8, -2 se relaciona con 7, -2 se relaciona con 6 y con 5. O sea, -2 se relaciona con 6 elementos y eso jamás, solo puede relacionarse con uno. Cosas que tampoco son una función. Por ejemplo, esto. -2, -1, 0, 1, 2 y 3. Y le colocan así. Y le dejan un espacio aquí, sin nada. Lo que está diciendo la tabla es básicamente -2 no se relaciona con nadie. Pero -2 está en el dominio porque lo pusieron aquí arriba. O sea, básicamente, si lo pasamos a diagramas de Venn, tenemos ahí todos los elementitos y tenemos a -1 y a -2, por ejemplo, y a todos para arriba, y está relacionado así. Y ya, -2 no está relacionado con nadie. Entonces, por eso es que no es una función. ¿Vamos claros hasta acá, muchachos?
Ok. Entonces, en términos generales, si vemos que arriba se repite un número dos veces, tenemos que fijarnos si el número de abajo es igual o distinto, porque puede pasar que les pongan una trampa. Por ejemplo, voy a volver a escribir esto y que les coloquen así. Y vean que aquí se repite. Y uno ya así, ¿verdad? Irnos de jupa, decimos no es una función, pero resulta que abajo le colocaron esto. Y entonces vean que aunque se repite, es como la misma columna, simplemente duplicaron la información, pero no me están diciendo nada extra, no me están diciendo menos 2 se relaciona con 2 y con alguien más. Simplemente me dicen menos 2 se relaciona con 2 dos veces, porque lo duplicaron, porque se les olvidó, porque lo borraron por la trampa, por lo que sea. Eso sí es una función porque está nada más duplicando la misma información. No está relacionando menos 2 con 2 y con otro más, sino que es con ese mismo, nada más que dos veces. Entonces ahí es eso, tener mucho cuidado. Esto sí puede ser una función, ¿verdad? Porque me están diciendo 2 menos 2 se relaciona con cero, menos uno con cero, cero con cero, uno con cero, menos 2 con cero y 3 con cero. Simplemente me están diciendo que todos se relacionan con el cero, pero me está diciendo que es solo con uno y están todos relacionados. Todos están con cero, pero son nada más con cero. No es como que menos 2 se relaciona con cero y con uno. ¿Ok? Eso es una función. De hecho, esta se le llama función constante. Y para hacerles un spoiler de antes, cuando todos los elementos de aquí son iguales. ¿Ok? Hasta aquí vamos claros. Entonces, ok, perfecto. Luego, la última representación, y es con lo que vamos a terminar la clase hoy, es con la representación gráfica. Y para la representación gráfica lo que vamos a usar es el plano cartesiano. Recuerden que cuando nosotros queremos graficar algo, siempre nos vamos a ir a nuestra mesa de trabajo, que es el plano cartesiano. Entonces vamos a trabajar con puntitos. Vean que de hecho anteriormente en la parte tabular era unos puntos X, Y, ¿verdad? Entonces eso es importante. La representación de la gráfica es una curva, es una línea ahí como sea, o cualquier cosa que esté sobre el plano. Y bueno, se vería algo así como eso que se veía, esa es la función seno. ¿Cómo sabemos cuando es o no una función? Hay como un teorema o una regla que se utiliza mucho en este tipo de casos, que es hacer líneas verticales. Entonces, para saber si es o no una función en la representación gráfica, lo que vamos a hacer es hacer líneas verticales. Entonces, lo que vamos a llegar aquí, ¿verdad? Vamos a llegar al examen y vamos a empezar a hacer esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a verificar que ninguna de esas líneas que yo haga toque dos o más veces. Entonces, vamos a la curva, ¿verdad? Entonces yo veo que aquí toca una vez, toca una vez, toca una vez, una vez, una vez, una vez, y aquí, ¿verdad? Yo empiezo a revisar y solo toca una vez. Entonces, si es una función. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a hacer líneas para ver que no toque más de una vez. Eso es, cuando vemos que ya no hay, o sea, por más que ustedes hagan líneas y líneas y líneas y se van a cansar de hacer líneas y ninguna toca más de dos veces, podemos ya decir que es una función. La situación contraria es más bien que si nosotros encontramos, aunque sea una que toque dos o más veces, por más que tengamos, no sé, por ejemplo, 1 millón de líneas, dibujamos 1 millón de líneas y aunque sea una que toque dos veces, por más que tengamos todo el resto de líneas buenas, esa mala ya hizo que no sea una función. Entonces eso es lo que vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo,
Aquí tengo el plano cartesiano, entonces llegan y me ponen un dibujo así. Esto también es una función, ¿verdad? Aunque esté partido, aunque tenga este hueco, sigue siendo una función porque cumple las condiciones de funciones. Esa es una función por partes, que es partir literalmente la función en varias cosas. Pero eso no importa. Lo que importa es verificar si es o no una función. Entonces vamos a ver. Entonces yo lo que voy a hacer es lo que les dije hace un momento. Yo voy a empezar a hacer líneas. Voy a hacer las verdes. Entonces yo empiezo. Un montón. Todas las que ustedes quieran. Uno con el tiempo visualmente se da cuenta si esas líneas o no, si tocan o no. Entonces uno dice, bueno, aquí toca una vez, toca una vez, toca una vez, una vez, una vez. Y yo puedo empezar, ¿verdad? A hacer esto y toca solo una vez en todo lado. ¿Cómo se ve visual? Bueno, ¿cómo es algo, una función, una gráfica, la representación de una relación que no es función? Cosas como esta. Cuando hay como vueltas o cosas redondeadas. Porque vean que cuando yo haga la línea, aquí va todo bien, ¿verdad? Toca una vez, pero llego y toca tres veces ahí. Aquí toca dos y aquí vuelve a tocar tres y aquí un montón que tocan tres veces y bueno, ya aquí empieza otra vez con uno. Entonces uno empieza a revisar, ¿no? Entonces aquí toca una vez, toca una vez, una vez, una vez y aquí ya llegamos y tocamos tres veces y también. Y ya con con esta inclusive que toca solo dos, con esta ya se acabó, no es función. Eso es lo que vamos a hacer. En términos generales, para no complicarnos demasiado con eso de las líneas, cuando ustedes vean curvas como la montaña rusa o algo así, que dan una voltereta, o directamente un círculo, o una cosa como un infinito, o algo como, no sé, figuras cerradas, así como un Pac-Man, o cosas así. Esto no son funciones porque de nuevo, si ustedes hacen una línea recta, toca aquí y aquí. Entonces, con eso es que ustedes van a ver si es o no una función. Pueden ponerle trampas, como por ejemplo, llegan y le colocan algo así, una cosa así. Y ustedes dicen, ah, pero es que si yo paso una línea por aquí, toca dos veces, porque toca aquí y aquí. Y yo les voy a decir, lamentablemente están equivocados. Porque vean, y esto es importante, en las gráficas, yo cuando pinto un punto de negro, ¿verdad? Bueno, yo lo estoy haciendo en rojo porque es el lápiz que tengo rojo. Cuando tengo esto, yo estoy diciendo sí lo cuento. Sin embargo, cuando yo tengo una pelota sin pintar, por ejemplo acá sí, esto es no lo cuento. Cuando me refiero a no lo cuento es cuando paso la línea. Entonces vean que acá, en este ejemplo que les coloqué, este sí está tocando y sí lo cuento porque está pintado. Pero este, a pesar de que parece que la función pasa por ahí, como no está pintado, no cuenta. Entonces eso es importante también. Ven, entonces ahí sí sería una función. Si ya, por ejemplo, tengo algo así, bueno, para el otro lado no, porque va a ser más que evidente que no es una función. Sí, ya ahí sí no, ¿verdad? Ahí ya no, porque vean que si yo hago una línea aquí, sí cumple este, sí lo tomo en cuenta y este también. Cuando más bien tengo cosas de este estilo, uno puede, por ejemplo, decir, bueno, pues que si yo paso una línea por aquí, toca dos veces, pero vean que este punto es abierto, es un punto abierto, no está pintado, por lo tanto no lo cuento, y este tampoco. Entonces, a ustedes cuando hacen la línea, que es supuestamente esta sería la única que hace que no cumpla, que es una función, resulta que no se cuenta, porque los círculos están abiertos.
Entonces directamente uno dice, bueno, si no encuentro otra, entonces no me queda otra que decir que sí es una función. Y esta sí es una función. Entonces pueden pasar cosas inclusive como esto, muchachos. Vean, estos son trampillas que les colocan. Llegan y les ponen una función así y resulta que hacen el salto, ¿verdad? Por acá, de hecho lo voy a poner acá. Le colocan un círculo aquí abierto, le colocan otra, sigue la función por acá arriba, le ponen abierto aquí también, pero aquí justamente abajo les ponen un puntito solito así, un puntillo solo. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque eso es una trampa perfectísima para que todo el mundo se vaya. Porque, por ejemplo, si yo paso la línea por acá, bueno, aquí habría que pintar este, más bien. Entonces vean que este punto es parte de la función, aunque solo sea un puntillo, sigue perteneciendo a la función. Entonces les ponen una cosa así y uno dice, los estudiantes ven esto, ve que está abierto, ve que aquí está cerrado y entonces uno dice, bueno, sí, solo toca una vez. Mentira, porque este está aquí abajo justamente. Y aquí también toca y esto también es parte de la función, aunque solo sea un puntillo. Y ya no es función. Entonces esos detalles hay que tomarlos muy, muy en cuenta. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien, muchachos. Ok. Entonces, si yo les pongo esto, levanten la mano, bueno, pongan el pulgar arriba o si consideran que sí es función, pulgar arriba, si no, un corazón, porque me parece que lo estaban usando por ahí. Esa es una función. Pueden abrir el micro, ¿verdad? O escribir en el chat también. ¿Qué opinan? ¿Es una función? ¿No es una función? Si es una función, dice Dylan. Ok, entonces vamos a ver. Entonces yo empiezo. Líneas rectas. Dylan se mantiene su posición de que es una función. Pulgar arriba si sí, corazón si no. Ok. Ven, porque justamente acá toca dos veces. Y acá inclusive toca tres. Entonces ya no es función. Por solo el hecho de inclusive esta, ya no es función. Esta, por ejemplo, vamos a ver si es función o no es función. Esa es una función. Igual, ¿verdad? Levantan al pulgar, sí, sí, corazón, sí, no. ¿Qué opinan? Dylan dice que no es función. Entonces vamos a empezar. Entonces, Send dice que, bueno, Lenny dice que sí. Entonces uno puede empezar acá, pasar líneas verticales, ¿verdad? Entonces aquí dependiendo del dibujo que nos coloquen, Dylan puede tener razón y Girleni también. Porque si yo paso una línea vertical acá, dependiendo del dibujo, esto toca un montón de veces. Entonces, de ese lado, ¿verdad? Desde ese punto de vista, Dylan tendría razón. Pero si se ve que es una función como así, o sea, que sí se ve que se abre bien, entonces aquí sí sería una función. Yo, cuando dibujé la anterior, yo pensaba en una cuadrática, pero en realidad, o sea, y es una función cuadrática. La situación es que como yo la hice, sí parece que aquí hay un pedacillo vertical. Entonces, bueno, eso haría que ya no sea una función. Entonces, incluso con eso, ahora no lo hice al propio, pero nos sale
algo que es importante remarcar. Tengan cuidado con eso, ¿verdad? Tiene que visualizarse que realmente es una curva que no va en vertical. O sea, no tienen una cosa como así. Porque aquí, si tienen vertical, ahí justamente ahí es donde pueden pasar una línea y ya ver que no es una función. Entonces, aunque parezca una curvita bonita, hay que fijarnos que no tenga una sección ahí en la que yo pueda pasar una línea y que toque un montón de veces. ¿Ok? Eso es importante. Bueno, entonces, muchachos, hasta acá terminamos por el día de hoy. Si tienen alguna duda, consulta, la pueden escribir al chat, abrir el micrófono. Si no, pues y terminamos la clase.